conmigo su Biblia en la mitad, en Job capítulo 1. Job capítulo 1. Una de los trabajos o de las tareas que nos toca a los seres humanos hacer en la vida, que más produce tensión emocional, pero también que más satisfacciones produce, es criar hijos pequeños. ¿Cuántos están de acuerdo? Los que son hermanitos mayores, ¿también están de acuerdo? Los que son primos, que crían. Es tensionante criar hijos pequeños, sobre todo cuando los niños tienen de 3 años en adelante. De pronto, si usted tiene un bebé, todavía no ha sentido esa tensión, pero cuando los niños tienen 3 años en adelante, hay mucha tensión en nosotros porque eso genera responsabilidad. Uno quiere que los hijos, los niños estén bien criados. Y la mayoría de los padres, escuchen bien, descansamos o creemos haber descansado cuando nuestros hijos crecen y cuando se hacen independientes. Pero yo quiero a usted centrarle en una realidad. Es que ser padre de hijos de cualquier edad es una responsabilidad permanente. Permanente. Perdóneme que yo le quite esa ilusión que usted tiene. Ay, qué rico cuando mis hijos se vayan de la casa. Voy a descansar de ellos. Sí, puede que descanse en algunos sentidos, por supuesto. Quizá en la responsabilidad económica, quizá que no tenga que estarse levantando temprano a hacerles de comer, a arreglarles la ropa. Pero en cuanto a la responsabilidad moral sobre ellos, ningún padre descansa. Desde la cuna hasta la tumba no descansamos, porque es una labor permanente. Y Dios te ha encomendado esta labor hasta que, como cantamos en la iglesia, hasta el último ¿qué? Hasta el último suspiro nos ha encomendado esta labor. Usted que está en la casa, esa labor de ser padre o madre, Dios te la ha encomendado hasta el último suspiro. Por supuesto que no será lo mismo criar u orientar a un hijo adulto o joven que un niño pequeño. Por supuesto que no es lo mismo. Pero no descansamos de esa responsabilidad moral. Ahora, este reto se hace más llevadero, se hace más fácil si usted y yo somos padres o madres piadosos. Si somos padres o madres temerosos de Dios. Y esta mañana les voy a hablar sobre cómo ser padre temeroso, cómo ser padres piadosos. Cómo ser padres piadosos. Eso no quiere decir que usted no va a tener ningún problema con sus hijos. Eso no quiere decir que usted no le van a sacar algunas canas verdes a sus hijos. Por supuesto que también le van a dar muchas satisfacciones. Eso quiere decir que tu labor de padre va a ser más llevadera. Vas a ver mejores recompensas. Hablemos un poco en esta mañana de lo que significa ser un padre o una madre piadosa. Le voy a hacer una propuesta esta mañana. Le propongo que nos detengamos un poco en el ejemplo de Job. Por eso le propuse o le pedí el favor que abriera la Biblia en Job 1. Mire que la historia de Job no es una parábola como mucha gente cree, una historia inventada, una historia de ficción. La historia de Job es una historia de la vida real, basada en hechos reales y en personajes reales de carne y hueso, como usted, como yo, como nuestros hijos. Pero Job en esta mañana lo vamos a tomar como modelo que nos va a ayudar a descifrar cómo es y cómo se conduce una mamá o un papá piadoso. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Usted allí en la casita, rápido busque en la mitad de la Biblia Job capítulo 1. Ustedes que están arriba también los invito. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable,
que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre tenía un nombre propio. ¿Cómo se llamaba? Job. Tenía 10 hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos nietos? Él tenía 7 varones y 3 niñas. Y sus hijos varones acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran, para que se santificaran. Y levantándose de madrugada, ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente, es decir, un holocausto, por cada uno de sus hijos. O sea, ¿cuántos animales mataba? 10. Pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios en su corazón. Para Job, esta era una costumbre de todos los años. Eso, muy bien, de todos los días. Muy bien. Vamos a mirar entonces detenidamente a través del ejemplo de Job cómo es y cómo se conduce una mamá o un papá piadoso. En primer lugar, podemos ver a través del ejemplo de Job que una madre o un padre piadoso conoce el corazoncito de sus hijos. Eso hace un padre o una madre piadosa. Es conocedor, se dedica, se enfoca en conocer el corazón de sus hijos. Fíjese bien que aunque Job contemplaba, yo me imagino que con mucha satisfacción, que con mucha alegría, la armonía y el bienestar de sus hijos, cómo se invitaban a comer en las casas unos de otros, cómo les iba bien, tenían bienestar material, familiar, a pesar de que él veía con satisfacción todo esto bueno que le ocurría a sus hijos, que vivían sus hijos. Él conocía el corazón humano. Él se acordaba que sus hijitos, igual que él, tenían ¿qué? Carnita y ¿qué? Y huesitos. Job no era un hombre pesimista. Yo más bien creo que era un hombre muy parado en la realidad de la vida. Muy realista. Era un hombre que conocía tanto las fortalezas de sus hijos. ¿Conoce usted las fortalezas de sus hijos? ¿Conoce en qué son buenos sus hijos? ¿Para qué son buenos sus hijos? ¿Cuáles son las cualidades de sus hijos? Porque un padre piadoso, una madre piadosa se dedica a conocer el corazón de sus hijos. Amén. Pero también él era muy consciente de las debilidades de sus 10 hijos. Yo me imagino que para él eran lo más preciado que tenían, eran guapos. Para Job sus hijos eran los más guapos, sus hijas eran las más lindas, las más inteligentes, los más cariñosos. Pero él no ignoraba que ellos como seres humanos no escapaban del estado pecador que está en toda la raza humana. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 5 del primer capítulo que hemos leído. Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con su corazón. Y ese término maldecido o de maldecir puede ser traducido como y habrán echado a Dios lejos de su corazón. Es decir, que en medio de esa alegría, de esa euforia, de las fiestas que ellos hacían en las casas, Job decía, quizá mis hijos en medio de ese
de esa corriente de alegría y de pronto de bromas y de celebración, han hecho o dicho algo irreverente contra Dios, algo irreligioso, porque él quizás recordaba también sus días de juventud, cómo él luchaba con las tentaciones propias de la juventud, que la Biblia llama a través de Pablo pasiones ¿qué? Juveniles. Por ejemplo, como la necesidad de hablar sin pensar. Eso lo hacemos cuando estamos jóvenes, ¿cierto? Soltamos palabras imprudentes, sin pensarlo, se nos salen de la boca. Esa es una pasión que es propia de los niños o de los jóvenes. O también la frecuente tentación de los jóvenes de los placeres no lícitos ante Dios, como por ejemplo el traguito. Mire lo que dice Proverbios 21, si usted quiere leerlo conmigo. Quizá dice, de pronto alguno de mis hijos se echó en la mochila ahí al escondido una botellita y por allá la sacó y empezó a inducir a los demás a que se pusieran alegrones, porque a veces nuestros hijos son tentados por sus amigos. E igual Job con los suyos no ignoraba esas tentaciones. Proverbios 21 dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Y quizá este es un ejemplo muy extremo de hasta dónde los hijos de un creyente pueden llegar. El ejemplo de la embriaguez o de las drogas. Pero aunque tus hijos no lleguen al extremo de las bebidas alcohólicas, aunque mis hijos pudieran no llegar a ese extremo de las bebidas alcohólicas, sí, por falta de control emocional, que es muy frecuente en la juventud, porque no hay todavía la suficiente madurez emocional, al estar bajo ese estado intenso de alegría, cuando uno está en un paseo, cuando uno está en una ¿qué? En una fiesta, cuando uno está en una comida, fácilmente se pueden cometer desmanes. Recuerde usted nada más cómo era en su juventud, cuando su papá y su mamá le daban permiso de ir a hacer francachela con sus amigos o con sus hermanitos. A veces uno se desordenaba, ¿cierto? Y hasta vulgaridades, groserías, mentiras, chismes, bromas pesadas, y de pronto de vez en cuando por ahí alguien aparecía con un cigarrillo, con un traguito, y nos íbamos tras esas cosas. Mire, ese tipo de sospechas de Job, quizá mis hijos habrán pecado, quizá mis hijos habrán ofendido a Dios, ilustra la piedad de Job, el temor de Job, lo que debe ser el temor o la piedad de un padre o de una madre. No es que Job era mal pensado, es que el que es padre piadoso debe tener esas sospechas santas acerca de sus hijos, porque ser santo no significa ser tonto. Ser santo, ser padre piadoso no significa ser ingenuo y dejarse meter los dedos a la boca de los hijos. Una madre piadosa reconoce y dice: mi hija, mi hijo tiene naturaleza pecaminosa desde que ¿cuándo? Desde que nació. Así que debo tomar medidas para ayudarla o para ayudarlo. Un padre piadoso que conoce el corazón de sus hijos, como le dijo, tiene sospechas santas. Y no es que siempre ande pensando lo peor de sus hijos, pero es que no debemos ser inocentes y mucho menos indiferentes, como para no estar alerta sobre situaciones que pueden conducir a nuestros hijos al pecado. Por ejemplo, situaciones como el internet y el celular en horas en que ellos están solos y sin el control de nosotros. Fácilmente pueden inducir a nuestra hija, a nuestro hijo, a un peligro grave, a ser un esclavo de la pornografía y la masturbación, a caer en las manos de una red de prostitución,
lo hemos visto, niños de hogares buenos, como individuos por el internet les prometen regalos y los van engañando, los sacan de la casa y se extravían, niños y niñas. Usted vio las noticias como niños y niñas de buena familia se van a Bogotá, al Bronx, y terminan en ollas donde consumen droga, en ollas donde los prostituyen. Y recuerdo el caso de una paciente que me llevó a su hija de 16 años porque la encontraba muy enferma, ella no comía nada, se quejaba de un fuerte dolor en la boca del estómago y todo lo vomitaba. Y como yo ya era mamá y yo andaba o he andado siempre con un corazón piadoso y tengo mis sospechas santas, lo primero que hice fue revisarle la barriguita. Y a sorpresa que encontré huesitos y no eran los de ella. Tenía un bebé de 6 meses en la barriga. Y ella dice, no puede ser, ¿a qué horas? Todo el tiempo mi hija está conmigo. ¿En qué forma? Le dije, pero ella alguna vez no va a hacer tareas fuera de la casa. Sí, claro. Y usted la acompaña. No, ella la llama. Sí, ella me dice que está acá. Y después de que la llama, ¿usted qué sabe que hace ella en la casa de la amiguita? Allí debió quedar embarazada. Debemos tener ¿qué? Sospechas santas y tomar medidas para ayudarles a evitar que caigan en situaciones de pecado, de peligro o de daño para sus propias vidas. Un padre que conoce el corazón de sus hijos toma esas medidas para restringir la naturaleza pecaminosa que tienen todos nuestros hijos. Salidas con personas desconocidas o poco confiables, no revisarles el desempeño académico de ellos, sino confiar solo en la palabra de ellos y decir, no mamá, ya hice las tareas, ¿cómo vas en el colegio? Voy bien. Y no vas y preguntas, ¿cómo va? No vas y mira los cuadernos a ver si realmente hizo las tareas. Pero pastora, es que perder un año no es pecado. ¿Quién sabe? De pronto si fue por enfermedad, no. Si fue porque el niño o la niña no tienen capacidad para ese año escolar, no. Pero si es por vagancia, yo no quiero ser extremista, pero yo creo que sí. Eso es un gran pecado contra los padres, que nos esforzamos para darle lo mejor, que sudamos y no merecemos ser engañados por nuestros hijos, ¿cierto? Muy bien, si no contra Dios, al menos es un pecado contra nosotros los padres. Y también contra esos pecados Dios nos autoriza y nos demanda que seamos, ¿cómo? Que es un padre piadoso, que seamos conocedores del corazón y de la condición de nuestros hijos. Hay que fijarle restricciones en los noviazgos. Hermanas, hermanos, usted que me está escuchando en la televisión y ustedes que están arriba que van a tener hijos, fíjenle restricciones en los noviazgos. Sí, señor, no visitas en los lugares donde tengan libertad para las caricias impropias o para tener sexo prematrimonial. Yo conozco el caso de una mujer cristiana que cuando el hijo estaba enfermo llamaba a la novia, venga mamita, visite lo que está enfermito, pobrecito. Y cuando la niña llegaba se iba y los dejaba solos. Y ya ustedes saben cómo terminó la historia. Hay que ser un padre santo y conocer que nuestros hijos también tienen naturaleza pecaminosa. Y en este primer punto que he mencionado, es decir, en su conocimiento del corazón humano, usted debe ir un poco más allá en pro de su bienestar, en pro del bienestar de ellos. Lo segundo que yo quiero observar y que usted puede observar en la Biblia, en Job, no solamente es que un padre piadoso como Job conoce el corazón de sus hijos, sino que un padre piadoso como Job va más allá de conocerlo y cuida el alma de sus hijos. Cuida el alma de sus hijos.
La primera parte del versículo 5, o una parte del versículo 5, perdón, la última parte del versículo 5, disculpe, es la última, no la primera, dice, cada día, perdón, dice, una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran. Podemos ver claramente en ese versículo el cuidado pastoral, porque cada papá y cada mamá es el primer pastor de sus hijos. El primer pastor de tus hijos no es la pastora Mabel. El primer pastor de sus hijos no es el pastor Isidro, no es el pastor David, no era la pastora Marisol, pastora de jóvenes, que hasta hace poco la tuvimos con nosotros. Eres tú. Eres tú. Y vemos en el modelo de Job cómo él le mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran. Durante los días de Job, en esa época, el padre de familia era el líder religioso de la familia. En aquella época y en esta también. Y el holocausto que menciona aquí, el sacrificio que menciona aquí, la ofrenda quemada, era ofrecida por cada padre de familia que obraba como sacerdote a favor de su familia. Y debido a que en esa época no había sacerdotes que los instruyeran en las leyes de Dios, Job actuaba como sacerdote y ofrecía ese sacrificio para pedir perdón por los pecados que él y su familia hubieran cometido. Hoy, aunque tenemos pastores y líderes, seguimos en el mismo modelo. Somos nosotros, los padres y las madres, los que necesitamos ofrecer, pedir perdón por los pecados nuestros y de nuestras familias. Job mostró esa gran preocupación por el bienestar espiritual de sus hijos. Era temeroso de que hubieran pecado, así fuera por ignorancia. Ofrecía sacrificios por ellos como parte de su costumbre diaria. Era un asunto de todos los días. Por eso usted y yo debemos encargarnos de orientar la vida espiritual de nuestros hijos, sean bebés, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes o sean adultos casados. No en el mismo grado, por supuesto. Me refiero a los adultos casados como en un niño, pero sí en algún grado. Todavía Dios, si nosotros vemos a nuestros hijos fallando y no hacemos nada, nos demandará el Señor una cuenta. Entonces necesitamos encargarnos de orientar la vida espiritual de nuestros hijos todos los días, es decir, desde la cuna hasta la tumba, desde la cuna hasta la tumba, sea la suya o sea la de su hijo, que es triste, pero podría ser así. Por supuesto, como Job era un padre piadoso que cuidaba, el alma de sus hijos, les daba la siguiente instrucción a sus hijos. Podríamos parafrasear lo que dice la Biblia y podríamos decir que Job les decía: hijos, hijas, purifíquense. Hijas, hijos, vivan una vida santa. Y está bien, no podemos pretender que nuestros hijos sean perfectos, ¿ok? Impecables, que no fallen en nada, pero sí debemos pretender que nuestros hijos sean santos. Sean santos. Yo puedo decir hoy, mis hijos no son perfectos, tienen muchos defectos. Yo puedo decir que como padres, esposos e hijos de Dios, mi esposo y yo no somos perfectos, pero sí toda la familia procuramos ser santos. Amén. Santos.
¿Qué significa hoy esa frase que Job le dijo a sus hijos? Hijos, purifíquense. Para usted y para mí como padres, eso significa enseñar y motivar a nuestros hijos permanentemente a hacer tres cosas. Tres cosas. La primera, que hagan lo que hicimos ahorita en la cena del Señor, que se examinen todos los días a sí mismos. Vaya, cuando se despierten, si viven en el techo, en su techo todavía, si viven lejos, llámelo por teléfono. ¿Cómo amaneciste, hijo? ¿Ya hiciste devocional? ¿Ya oraste al Señor? ¿Ya le pediste perdón al Señor por tus faltas de ayer o de hoy? Es que mi hijo tiene 40 años. No importa, hermana. Pero un padre piadoso vela, cuida el alma de sus hijos. Y más, ahora si usted no conoce que están, pero si usted conoce que han pecado de manera específica, exhórtelos a que caigan en cuenta que su conducta ha sido incorrecta, que su manera de pensar está equivocada o es pecaminosa. Exhórtelos de manera, no le dé miedo, no quiera dejar, no le dé pereza dejar la comodidad. Ay, no, es que vamos a dañar las relaciones familiares. ¿Y qué te parece si es peor que se dañe las relaciones familiares un ratico o que se les dañe el alma a sus hijos para siempre? ¿Qué es peor? Segunda cosa que significa hijos, purifíquense. Enséñale que confiesen sus errores y pecados. Ayúdelos, llévelos a que reconozcan verbalmente sus pecados. A que ellos, usted les puede decir, sacar, sí, mamá, la embarré. Sí, papá, la embarré cuando hice tal cosa. La confesión no es mágica, pero tiene un poder liberador. Porque cuando uno confiesa con sinceridad, entonces empieza el verdadero arrepentimiento. Mientras uno encubre el pecado, mientras uno no confiesa los errores que ha cometido, difícilmente podrá tener un verdadero arrepentimiento. Y lo tercero, pues que procuren el perdón. Cuando confiesen, dígale, hija, no te quedes contento con haberme dicho el error que has cometido. Haga algo por enmendarse. Procure que usted se gane el perdón. ¿Cómo? Rétalos a demostrarte, un cambio de corazón y de conducta. Dígale, hijo, demuéstreme. Sí, yo lo quiero perdonar, pero primero demuéstremelo, que usted realmente quiere cambiar. No me llore solamente, no me derrame lágrimas de cocodrilo como nosotros le hemos dicho a nuestros hijos cuando los hemos exhortado porque han estado mal. Y ellos lloran. Y yo les digo, y de pronto yo soy un poco más dura que mi esposo, y le digo, no quiero ver solo tus lágrimas de cocodrilo, quiero ver cambios de verdad. Quiero ver que te ganes mi perdón, que te ganes mi respeto y mi confianza otra vez. Eso es hacer que nuestros hijos se purifiquen, se santifiquen. Por último, y no vamos a movernos todavía del 5, una madre piadosa, un padre piadoso depende totalmente de la misericordia de Dios. En la labor de orientar a sus 10 hijos, vemos en Job una dependencia total de la misericordia de Dios. Muy de mañana, dice, muy de mañana, él se levantaba y ofrecía un holocausto por cada uno de ellos. A Dios, por supuesto. Cuando él se levantaba y ofrecía el holocausto, lo que estaba haciendo era buscarte, Dios, cada mañana, con todo el corazón, por sus hijos, por supuesto por él también. Job ofrecía, como ya hemos visto, por cada uno de ellos sacrificios, no porque le tocaba, no porque era la cabeza del hogar y me tocó, sino porque había convicción en él
y amor por Dios, de que él era el sacerdote de la casa. Él sabía que la salvación y el bienestar espiritual de sus hijos dependía de la misericordia de Dios y de la obra de Cristo en la cruz. Sí, porque esos animales que él sacrificaba representaban el futuro sacrificio de Cristo, apuntaban al futuro sacrificio del Salvador. De tal manera que Job reconocía que sus hijos necesitaban a un Salvador, como usted y yo lo hemos necesitado también. Por eso digo que depende totalmente de la misericordia de Dios. Él se esmeró e hizo todo lo que estuvo a su alcance para poner a sus hijos bajo la misericordia de Dios. Usted y yo tenemos que hacer todo lo necesario, todo lo que está a nuestro alcance para que nuestros hijos alcancen la gracia de la salvación de Dios. Todo es todo. ¿Qué es todo? ¿Cómo puede aplicarse esta enseñanza hoy? Lo primero que podemos hacer, empezar a hacer si no lo hacemos, o seguir haciendo si ya lo hacemos, como estoy segura que muchos, la mayoría de los que estamos aquí, es orar por tus hijos todos los días. Esa debe ser una de las primeras oraciones de intercesión. De intercesión. Eso significa sacrificar tiempo cada día para implorarle a Dios que los perdone por los pecados que tal vez hubieran cometido, para implorarle a Dios que los ayude a ¿qué? A madurar. Señor, ayuda a madurar a mi hija que tiene esa lengua tan tremenda, que me contesta tan mal, que es flojo mi hijo. Ayúdalo a madurar para que el Señor los proteja también. Madrugar a orar e implorar que Dios les ayude a llevar una vida agradable a Él. Eso hace un padre piadoso, porque depende de esa manera de la misericordia de Dios. Pero no solamente un padre piadoso que depende de la misericordia de Dios para dirigir a sus hijos, se queda solo orando. Esa oración tiene que ir acompañada de algo más efectivo, porque la oración mueve el corazón de Dios, pero mi conducta mueve el corazón de mis hijos. Mi ejemplo diario mueve el corazón de mis hijos. Mi oración mueve el corazón ¿de quién? De Dios para bendecir a mis hijos. Pero mi conducta, mi ejemplo mueve el corazón de mis hijos, toca el corazón de mis hijos. Tu vida tiene que ser una predicación, un sermón ilustrado, escenificado, respaldado por una vida ejemplar. Amén. Y tu vida debe mostrarles cómo crecer en la salvación, porque muchos padres somos salvos. Yo diría que todos aquí somos salvos, pero a veces se nos olvida crecer en la salvación. Crecer en la salvación. Y yo quiero terminar con la siguiente pregunta. ¿Quieres seguir siendo una madre piadosa o un padre piadoso? ¿Llevas a cabo estos deberes espirituales? Porque quizá ya mucho de lo que yo he dicho ya tú lo practicas. ¿Lo haces porque Dios espera que lo hagas, porque la iglesia espera que lo hagas, porque el pastor espera que lo hagas, o te brotan de manera espontánea desde el fondo de tu corazón? Y a usted que todavía no es un padre piadoso, porque todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón, si nunca lo has hecho. Recíbalo como Salvador, por ti, pero también por tus hijos. Yo quiero invitarle a hacer una oración esta mañana, a usted que está viéndome por el canal, por la internet, y a usted que está aquí conmigo. Si usted dice, ve, yo no sabía que uno necesitaba rendirle la vida a Dios. Yo creí que eso era algo que Dios daba por un hecho. No, Dios necesita escucharlo de tu propia boca.
Si nunca lo has hecho, escúchame, si ya lo hiciste, no tomes estas palabras para ti. Pero usted que no ha rendido su vida a Cristo, usted que todavía no le ha dicho, Señor, te entrego el control de mi vida, de mi familia. Te pido perdón por todos mis pecados, por mi vida antigua, pasada, del día de ayer hacia atrás, de los 5 minutos anteriores hacia atrás. Perdóname todos mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acércame a ti, Señor. Tenme cerca de tu corazón. Señor, yo estoy haciendo esta oración sencilla desde el fondo de mi corazón, con toda sinceridad. Tómamela en serio, Señor. Ayúdame a ser una mamá piadosa, un padre piadoso, de verdad un cristiano, una cristiana. Que mis hijos puedan ver un buen ejemplo en mí y yo pueda disfrutar de ver hijos piadosos también. Señor, gracias, te bendigo, Señor, y mi corazón descansa en ti.